No se trata de etiquetar que está mal, sino cómo podemos potencializar las habilidades de cada persona y en este caso de cada niño. Es que no camina porque no va a la escuela, es hijo único y yo lo cargo mucho. Que me llegan mucho y me dicen, Isa, vengo del neurólogo pediatra, ya me hizo electroencefalograma, tomografía y está bien, házmelo hablar. La crianza, me dicen, es que es muy consentido, es que todos los niños deben ser consentidos, todos los niños amados tienen que ser consentidos y no tiene que entrar ninguna culpa ahí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dímelo Bonito. Y hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es una doctora en neurodesarrollo, la doctora María Salud. Bienvenida, Salud. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Isa. Para mí es un placer y encantada de estar el día de hoy aquí contigo. Gracias por acompañarnos. La doctora Salud, aquí en Morelia, es con quien llevamos muchos casos en conjunto, nos ayuda en los diagnósticos, nos da seguimiento y pues claro, yo como mamá también preocupona, dije, revísame a Mateo. Sí. Y también me ha apoyado mucho con mi hijo Mateo, entonces pues para mí es un honor tener aquí a una doctora tan profesional con quien hemos trabajado y bueno, hemos dado resultados y avances de los pequeñitos. Y pues el día de hoy tenemos un tema que considero que es muy significativo para todos los papás, que son los trastornos de neurodesarrollo. Las dudas que vamos a platicar son dudas que llegan a consulta o que llegan a las redes de papás que viven estas situaciones y que se han afrontado con estas problemáticas. Y pues qué mejor que tener aquí a la experta en el tema. Gracias. Salud, platícanos. Bueno, pues yo soy pediatra y mi especialidad es llamada Pediatría del Desarrollo. Nosotros nos encargamos de evaluar y conocer lo que se llama como desarrollo típico o desarrollo promedio, pero también aquellas diferencias o divergencias que pueden existir en la adquisición de habilidades de acuerdo a las etapas de la vida. Entonces, mi especialidad en realidad en México tiene poco tiempo, en otros países ya lleva más años, entonces básicamente nos enfocamos a habilidades del desarrollo que le llamamos típicos, promedio, más que normales, porque hablar de normalidad de repente es un tema difícil. Entonces, en esto de que cada niño o cada persona lleva su ritmo en adquirir habilidades, pues hay etapas, hay edades, y por lo regular las valoramos en meses de vida, ¿no? Incluso a los 36 meses, que corresponde a los 3 años, vamos a ir viendo qué habilidades van teniendo del desarrollo, y eso es mi enfoque. De acuerdo a qué va adquiriendo, pero que puede haber de diferencias o divergencias. El objetivo de mi especialidad es encontrar las estrategias para fortalecer esas áreas que se vayan rezagando o que incluso tengan ya un retraso, pero también encontrar las fortalezas que le llamamos áreas de oportunidad, porque muchas veces eso va haciendo que las dificultades vayan disminuyendo. Entonces, el objetivo es que cada niño alcance su máximo potencial de desarrollo, el cual ya viene establecido en nuestros genes desde que nacemos. Sin embargo, el ambiente influye de manera significativa para que cada persona alcance ese máximo potencial. Tiene que ver el ambiente escolar, el ambiente social y sobre todo el ambiente familiar, ¿no? Entonces, es encontrar qué estrategias, no se trata de etiquetar qué está mal, sino cómo podemos potencializar las habilidades de cada persona y en este caso de cada niño para aprovechar la infancia, ya que la neurobiología o las neurociencias nos han aportado de que el cerebro humano tiene la habilidad de aprender por repetición. A esto se le llama, por la práctica en repetición, se le llama plasticidad neuronal, en el cual el cerebro tiene en los primeros años de vida de crear conexiones neuronales para así dar una habilidad o un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enfocamos en mi área de pediatría del desarrollo.
En México solo existe el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el lugar donde se hace esta alta especialidad. Pero pues esperemos que se vaya replicando para que cada vez seamos más y se dé a conocer la importancia de fomentar o impulsar las habilidades del desarrollo. Por eso, feliz y encantada de estar aquí contigo. Claro, Salud. Pues la verdad es que sí. Ha sido muy valioso para nosotros encontrarte como médico, porque como bien dices, en México todavía no tenemos o no contamos con muchos profesionales que hagan lo que desempeñas tú en tu área. Además, déjame decirte que yo que he trabajado contigo con pacientes y como mamá, es una doctora muy humana que le pone mucho corazón, que se da el tiempo a explicarle a los papás los procesos. No es como que te reviso, ya vi 2, 3 reactivos y ya, sino que das mucha contención, que eso también es muy importante. Y pues justamente en esto de lo que son los trastornos de neurodesarrollo, muchas dudas de los papás son: ¿qué debo de observar en mi hijo que para mí ya sea preocupante o un foco rojo, o a qué edad debe de? Okay. Es decir, hay papás que me dicen, bueno, al año todavía no habla, ¿eso es normal? Y hay papás que me dicen, a los 5 años todavía no habla, eso es normal, ¿no? Es como muy diferente un niño de 1 año a 5 años. Entonces, ¿qué deben de observar los papás? Bueno, cuando nosotros decimos desarrollo es sinónimo de neurodesarrollo. Y neurodesarrollo o desarrollo hablamos de habilidades, pero no podemos hablar de desarrollo infantil si no evaluamos 5 áreas, que tiene que ver con habilidades del dominio adaptativo, que tiene que ver todo con el cuidado personal, el dominio socioemocional, también son habilidades del desarrollo, la comunicación, que aquí comunicar va más allá de hablar, sino también de tener esta expresión o comunicación no verbal que podemos llegar a tener. También habilidades del desarrollo motor, tanto gruesa como fino, y también habilidades cognitivas, que esto se enfoca mucho ya también a evaluar con procesos de atención, memoria y habilidades del aprendizaje. Entonces, lo ideal es que todos los niños acudan a su valoración de niño sano. En México ya contamos los pediatras con herramientas donde podemos ir siguiendo los hitos del desarrollo en este contexto de que pues cada niño lleva su ritmo, algunos pueden adelantarse, otros retrasarse, pero que tanto ese desfase ya es muy significativo y no solo es porque sea flojito. Una de las herramientas que tenemos en México es la evaluación del desarrollo infantil, la prueba EDI, de la cual me gusta mucho hablar porque yo participé en la autoría de evaluar a los niños de 5 años a 5 años 11 meses y es parte de las herramientas que tenemos a nivel nacional para esta evaluación. Entonces, en cuanto a los hitos motores, pues muchas veces es lo que más se fijan los padres, ¿no? Ya sostiene la cabeza, que va alrededor máximo de 4 meses, pero lo hacen desde los 2 meses, el sostén cefálico. La sedestación, que comienza en promedio, los niños promedios a los 6 meses, y el gateo a los 8, 9 meses, y el caminar alrededor de los 12 meses. Platícanos, ¿qué es la sedestación para un papá? Bueno, no para sentarse sin ayuda. En el momento que el niño ya está acostado y logra sentarse sin ayuda, ya completó esa habilidad del desarrollo, que es fundamental. No existe ser humano que camine si antes no se sentó. Actualmente hay guías internacionales y el centro CDC, que se conoce en Estados Unidos, ya eliminó el gateo como un hito estricto del desarrollo, porque se ha visto que hay niños que pueden saltarse el gateo, pero sí caminar, pero no sentarse. O sea, si un niño no se sienta, es la base, el pilar para lograr caminar. Pero sí, lo ideal es que todos gateen, ¿no? Porque va a ayudar a mejorar estas habilidades de motricidad más adelante, incluso en habilidades académicas. Entonces, muchas veces se centran en lo motor, pero estoy explicando que también hay habilidades de comunicación, como fijarte la mirada. En realidad es un tipo de comunicación no verbal, la fijación de la mirada y qué tanto te sostengo la mirada cuando me estoy comunicando contigo. Ese es un hito o una habilidad del desarrollo que empieza desde los primeros meses de vida, pero después viene otro muy importante de comunicación, que es la atención conjunta, en el cual el bebé empieza entre los 8 o 10 meses a dar a entender qué objeto quiere
sin necesidad de palabras. Por ejemplo, el niño ve un juguete, lo observa, voltea a ver a su cuidador y luego nuevamente al objeto con la intención de decir, oye, quiero el juguete, o empecemos a interactuar con el juguete. Entonces, otro tipo de comunicación no verbal, y viene también alrededor de los 10, 12 meses el señalamiento. Nosotros le llamamos al señalar con el dedo índice, incluso puede considerarse un hito de comunicación preverbal antes de hablar, porque da la pauta de interactuar para que la mamá diga, ¿quieres el juguete rojo? ¿Quieres el dinosaurio? Wow. Entonces, hay dos tipos, de señalamiento, el que lo hago para comunicar que quiero, pero también que se le conoce como protoimperativo, pero también protodeclarativo, que es como, te quiero enseñar, mira lo que vi, mira, como de sorpresa, estoy viendo el dinosaurio, estoy viendo la sonaja. Entonces, es una apertura donde también se va a estimular el lenguaje de una manera como más nata o como más espontánea. Entonces, hablamos de hitos motores, hitos de comunicación, hitos de socialización. La socialización va mucho más, cuando digo, no, es que sí socializa, es que tiene muchos amigos. La socialización va más allá de tener amigos y empieza también en los primeros meses de vida, donde el niño a veces no le gusta ser cargado, ni siquiera por su figura materna o paterna, o se vuelve extremadamente selectivo desde los primeros meses, incluso antes de los 6, porque alrededor de los 7, 8 meses el niño ya empieza a reaccionar, sobre todo después de los 6 meses, a diferenciar quién es su figura de apego, de cuidado, y quién es un extraño. Sin embargo, a veces los padres nos reportan que no le gustaba ser cargado ni siquiera por la mamá, ¿no? Prefería estar en la cuna, o si era demasiado selectivo. Entonces, eso es socializar, como tener esta interacción social. El mensaje de ida y vuelta, que también tiene que ver con esto de la atención conjunta que explicaba del objeto, y seguir normas o reglas sociales, ¿no? Por ejemplo, yo llegué y me invitaste a sentarme, senté. Fuera una dificultad en la socialización que yo quisiera sentarme en el piso, en nuestro contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces, y que cuando yo quisiera me sentara otra vez en el sillón. O sea, sí puedo sentarme en el sillón, pero no quiero, soy inflexible y me cuesta trabajo adaptarme a las normas sociales. Toda la familia está sentada en el comedor, desayunando, comiendo, y el niño se está parando. O sea, le cuesta trabajo servir esta socialización en el día a día. Y pues obviamente estas habilidades del dominio, desarrollo social, se detonan pues cuando acude a, yo le digo, terapia de socialización, que ya sea educación inicial o que se conoce como guardería, o el preescolar también, y se considera un tipo de terapia de socialización, en donde pues empiezan a haber estas dificultades tanto con maestros, con figuras, con adultos fuera de su hogar, como con pares. Pares le llamamos a los niños que son de su misma edad. Aquí es bien importante porque el desarrollo del ser humano también se ha estudiado desde hace mucho tiempo, y necesariamente tiene que ser la interacción con niños de su edad, porque muchas veces me dicen, es que sí interactúa, pero con niños más grandes o con niños más pequeños, pero con los de su edad cuesta trabajo. Entonces está considerado una dificultad en la socialización con los niños de su edad, y tenemos que indagar más en ese sentido. Y también los extremos, o le gusta mucho acercarse demasiado a las personas, o no le gusta acercarse, porque en esta dificultad de socialización, pues llegamos, saludamos, como el día de hoy, pero ¿qué hubiera pasado que no te dejara de abrazar, no? Oye, doctora, pues respeta mi espacio interpersonal. Entonces, eso también es una dificultad en la socialización, que quiere estar encima de ti, que quiere estarte abrazando constantemente. Oye, pues sí eres muy cariñoso, pero ¿qué tanto eso incluso llega a incomodar a las demás personas, no? Y bueno, entonces tenemos también habilidades del dominio adaptativo o autocuidado. Este dominio es muy importante porque tiene que ver con todas aquellas habilidades que, como lo dice su nombre, permite tu cuidado personal, en el sentido que va desde comer. El controlar esfínteres, es decir, dejar el pañal por completo,
bañarse, vestirse sin ayuda. Y aquí me encanta hacer énfasis porque muchas veces no depende de que el niño no pueda, sino que no ha practicado, y tiene que ver esto mucho con las prácticas de crianza. Y parte de mi trabajo es explicar que todo lo que hablamos no es criticar la crianza, sino hacer énfasis en que podemos ayudar para fomentar estas habilidades, porque curiosamente todo lo que tiene que ver con cuidado personal, comer sin ayuda, utilizar cubiertos, bañarse, vestirse, elegir su ropa, tiene que ver con el autoestima y regulación de emociones, en el que el niño o la niña va viendo que su figura de apego o cuidado personal confía en él, en que pueda cometer incluso errores y que no pasa nada al elegir una ropa que no va de acuerdo al clima o la ocasión, ¿no? Entonces, esa parte es bien, bien importante, y que muchas veces en esto del control de esfínteres también no se esté forzando a la persona o al niño cuando todavía no esté preparado. Muchas veces, decimos que para dejar el pañal podemos esperar una edad desde los 2 hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, estrictamente antes de hablar de ya como un retraso. Y el otro dominio que viene más adelante, o que podemos evaluar de una manera con más pruebas, es el cognitivo, que tiene que ver con los procesos de atención, memoria, conocer colores, números, letras. Y parte de estas divergencias del desarrollo que me toca ver es que muchas veces tienen 2 años, 2 años y medio, y ya se saben el alfabeto o saben contar hasta el número 20 o incluso más, pero tienen dificultad en comer sin ayuda, ¿no? Entonces, cuando vemos que comer empieza desde los primeros meses con la pinza fina, y hay niños que no pueden lograr, y entonces es tratar de ver por qué estas divergencias o diferencias tan significativas o evidentes en el desarrollo. Claro. Sí, porque una habilidad la logran en alguna área y en otra no. La verdad es que toda la información que nos dices, o sea, nos abre un panorama muy grande. Creo que nos da información de qué observar en nuestros niños, y muchas de las dudas que llegan a consulta también es algo que comentabas tú sobre si el niño no habla o no socializa porque es flojito, porque está muy consentido, porque está sobreprotegido. El contexto influye, y hasta dónde influye, o hasta dónde también una habilidad de neurodesarrollo se debe de lograr independientemente del contexto. Porque bueno, yo te comparto un caso que tuvimos en consulta de una mamá que su niño ya tenía casi 3 años y no caminaba. Entonces la mamá me decía, es que no camina porque no va a la escuela, porque no, nunca lo llevé a estimulación temprana, es hijo único, y yo lo cargo mucho. Sin embargo, pues el caminar es una habilidad de neurodesarrollo. Exacto. Entonces, hasta dónde influye el contexto, pero hasta dónde ya es un desfase. En esto que hablábamos de los tiempos, de que cada niño lleva su ritmo, por ejemplo, el caminar va desde una edad desde los 10 meses a máximo el año y medio, 18 meses. Entonces es muy amplio. Si bien si llega al año 3 meses y no camina, no se puede clasificar como un retraso en este hito, pero ya 3 años es ahí donde entra la importancia de acudir a valoración. Parte de mi trabajo es ver si es una cuestión neurológica o del neurodesarrollo. Parece lo mismo, pero pues no es igual. Neurológico podríamos decir a grandes rasgos que tiene que ver con a lo mejor algo estructural, que parte del cerebro tenga diferencias o malformaciones, que no se haya formado algo bien, o tiene que ver con la conectividad, esto se traduce como lograr alguna habilidad en ese sentido. Entonces, es bien importante actuar a tiempo. La crianza, me dicen, es que es muy consentido. Es que todos los niños deben ser consentidos, todos los niños amados tienen que ser consentidos y no tiene que entrar ninguna culpa ahí. El ser humano va en su desarrollo adquiriendo habilidades, entonces tienes que consentir a tu hijo.
tienes que consentirlo, pero eso no significa que tenga un retraso. A lo mejor en esto que hablaba del dominio adaptativo, de permitirle experimentar, podría entrar, pero no en el lenguaje definitivamente. Hablaba yo de la comunicación incluso no verbal, pero decir las primeras palabras son alrededor de los 12 meses, total que a los 2 años tiene que decir frases de 2 palabras, quiero más. Alrededor de los 2 años y medio, mamá, quiero agua, frases de 3 para los 2 años y medio. Y a lo mejor no lo dice de 3, pero pues ya va armando frases, ¿no? Con 2 palabras. Entonces, aquí es bien importante hacerle caso a la intuición materna. Si el familiar dice flojito, se parece al abuelito, al bisabuelo, así se tardaron, pero algo no deja conforme a esa intuición en la crianza, en la maternidad, tiene que hacerle caso porque hay estudios, hay evidencia científica que demuestra que si una mamá dice o sospecha que hay algo en su hijo, la probabilidad de que sea certero es muy alta. Entonces, los primeros en detectar algún retraso en el desarrollo son los padres. Después siguen los maestros, los terapeutas, después algún otro familiar y hasta el último los médicos, porque los médicos en hablar esto del desarrollo tiene que ver con conductas, con el comportamiento y nosotros solo vemos un poco tiempo al paciente. Sí, un pediatra lo ve cuando tiene fiebre, va a estar un pediatra lo ve cuando le duele el estómago. No se puede evaluar el desarrollo si estás enfermo. Entonces, es bien importante actuar a tiempo. ¿Y qué pasaría si actuaste a tiempo y el niño nunca tuvo nada? No pasa nada, no pasa nada malo. Decir, hoy exageré, lo llevé a terapia, no pasa nada malo. ¿Sabes qué? Que eso me encanta porque tocas 2 cosas muy importantes, ¿no? Una es la paz de las mamás. Entonces yo les digo, es como que yo me siento bien, estoy sana, pero me quiero hacer un estudio de sangre para ver. Y me salen bien mis estudios de sangre, pues me quedo más tranquila. Entonces, estudios y valoraciones considero que está bien hacer en medida que a mamá y a papá le den paz de un descarte. Exacto. Ajá. Exacto. Esa parte es muy importante porque a lo mejor decimos cosas que no queremos escuchar o que no querían escuchar, pero la buena noticia es que hay mucho que hacer. Sí, y también nos han llegado otros casos que son papás que no se quedan conforme con un diagnóstico y que dicen, bueno, mejor busca otra opción. Entonces, pues sí, buscar como la paz de los papás. Salud, ¿qué pruebas o valoraciones nos indican un retraso o un trastorno en neurodesarrollo? ¿Qué debe de hacer un papá? Es muy común que ellos acudan a tomografías, electroencefalogramas, resonancias magnéticas. ¿Esas son pruebas de neurodesarrollo? ¿No son? ¿Cómo es esa valoración? Ok, la palabra desarrollo significa habilidad. Entonces, la manera de detectar un trastorno o una diferencia o una dificultad en el desarrollo, porque muchas veces la palabra trastorno puede generar como, ay, mi hijo está trastornado y pues no nada que ver, simplemente son nomenclaturas que utilizamos en el área médica, pero podríamos cambiar la palabra trastorno por dificultad y tiene que ver con la conducta. Entonces lo ideal es hacer pruebas de tamizaje de conducta, sea para cualquier trastorno del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual, lo que se le conoce como discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad o algún trastorno motor y del aprendizaje. Bueno, entonces vemos que la palabra trastorno significa dificultad y tenemos diferentes dificultades del desarrollo, trastorno del desarrollo, como lo comentaba, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, trastorno del aprendizaje, trastorno de la comunicación, trastorno motor y trastorno del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual. Entonces, todo eso no se ve en un estudio de imagen, porque hablamos de la conectividad y del proceso de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Por eso trataba de diferenciar neurológico de neurodesarrollo. Ahora, eso tiene que acudir, pues sí, con un especialista, porque hay niños que sí ameritan
de acuerdo a nuestra evaluación, la toma de estudios, ya sea tomografía, electroencefalograma o resonancia magnética, pero no es todos. De hecho, específicamente para trastorno del espectro autista, pues no está recomendado tomar algún estudio ni de electroencefalograma ni de imagen, a menos que tenga sospecha en el diagnóstico. Entonces también es muy válido si el médico no está seguro de que se trata de un espectro autista en este caso en específico, pues se vale. Si él tiene duda, pues que lo solicite, pero lo justifique, ¿no? Pero si un especialista no tiene duda en que se trata de un espectro autista, pues ¿por qué radiar o hacer gastar cuando tienes que intervenir a tiempo y iniciar las terapias intencionadas de acuerdo a las necesidades de cada persona? Entonces, sí, un estudio no hace el diagnóstico, claro, es la conducta, y para eso hay pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas también. Bastantes, sí. Bueno, varias. Sí, claro, algo que quiero como puntualizar mucho en este episodio, y más porque yo lo vivo mucho en consulta, y es por eso que referimos mucho con la doctora Salud, que me llegan mucho y me dicen, Isa, vengo del neurólogo pediatra, ya me hizo electroencefalograma, tomografía y está bien, házmelo hablar. Tu terapeuta de lenguaje, házmelo hablar. O házmelo que mejore su conducta porque se la pasa parado, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí hay que platicar un poco con los papás, porque no porque vengan con un electro o una tomografía, yo voy a proceder de esa manera, sino que tenemos que aplicar las pruebas de neurodesarrollo que van basadas a habilidades, a historial clínico, a observación de conductas. Nosotros nos regimos por lineamientos nacionales e internacionales, y en la actualidad tomar un electroencefalograma es cuando sospechas de alguna epilepsia, con crisis convulsivas. Y sí se vale, si tienes sospecha, pues hay que descartarlo, pero no es para el diagnóstico de conducta ni del neurodesarrollo. Esos son los lineamientos. Si bien para investigación se siguen haciendo incluso mapeos cerebrales, estrictamente al día de hoy, en la práctica del día a día, el electroencefalograma no es parte del abordaje en un espectro autista. Y qué bueno que salió bien, ¿no? O sea, pero eso no significa que no hay una dificultad en la conectividad neuronal de ciertas áreas que manifiesten conducta y que pueda ser un TDAH o un trastorno de espectro autista. Claro. ¿No? Hay un ejemplo que yo les pongo a los papás, pero me gustaría tú como experta en el área que me digas, yo les digo, es como si yo tengo un problema de hipotiroidismo y voy con el endocrinólogo y le digo, ya traigo mi prueba de nivel de azúcar. Entonces me va a decir, pues sí, pero eso no me descarta el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, hay que realizar las pruebas. Y también otras situaciones que se presentan mucho en conducta, yo las conozco como comorbilidad. ¿Qué es esto? Que hay niños que pueden tener autismo y epilepsia. Entonces ahí se aplican pruebas de autismo para descartar autismo, pero además un electroencefalograma porque tiene epilepsia. Exacto. Entonces puede ser que haya un niño con múltiples diagnósticos o cómo es, platícanos. Sí, claro. De hecho, es más la regla que la excepción. Si tienes un trastorno del neurodesarrollo, que tengas un segundo trastorno del neurodesarrollo o alguna otra comorbilidad, como puede ser epilepsia, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad. Entonces, por eso es muy importante las valoraciones y hacer un trabajo en equipo. No estamos cerrados a ver más opiniones, al contrario, esto suma porque tenemos una persona que todo lo que hagamos en esta etapa de la vida va a repercutir para más adelante. Entonces, el trabajar en equipo y decir, ¿sabes qué? No concuerdo con esto por esto, pues va a nutrir mucho el caso clínico de la persona, del niño, ¿no? Entonces, si por alguna razón se vio que hay una sospecha de alguna otra comorbilidad, pues investigarla, ¿no? Claro. Y para eso pues también es parte de la valoración médica, ¿no? En qué momento yo voy a sospechar que sí hay algo más. Claro, y sí, como dices, entre más ojos, un diagnóstico más certero, y pues algo que nos gusta mucho del trabajo con la doctora es que siempre está muy abierta a esto, ¿no? A nosotros como terapeutas siempre le mandamos un mensaje, doctora, nosotros observamos esto en el niño, ella aún así hace su valoración y vemos en qué coincidimos, que hay que trabajar, porque eso es fundamental para un plan de tratamiento y de intervención. Exacto. Y nos ha pasado mucho que vemos algunas cuestiones en FINE que canalizamos, pero la doctora nos da otro punto de vista, otra perspectiva y nos nutre mucho, algo que nos suma más
a nuestra intervención terapéutica, ¿no? En el área sensorial o algo así. Ajá. Viceversa, cosas que ven los terapeutas, cosas que ven en el día a día, me nutre también a mí. Entonces, yo le pongo siempre el nombre del equipo, ¿no? Uh-huh. Es un equipo, los líderes son los padres, pero todo suma. Pensar que tener una opinión, pues igual no somos perfectos, pero tratando de justificar o encontrar el motivo, pues le va a ayudar a ese niño para que sea pues feliz. De hecho, Pediatría del Desarrollo lo que busca es adultos plenos y felices, claro. No perfectos, sino que se sientan cómodos con lo que hacen, con lo que decidan y que la familia se disfrute, que no sea un estrés que no quiera comer, porque también hablamos de los trastornos sensoriales al momento de la alimentación, el exceso de pantallas, que claro. Tanto sí es por crianza, pero que tanto es a lo que único que tuvo que recurrir la familia para lograr llevar esta armonía, ¿no? Entonces también a veces sienten culpa, es que mi hijo no habla porque lleva muchas horas con las pantallas, sí, pero fue el recurso que encontraste, no fue otra manera, porque el niño no se presta, no es flexible, no comunica, entonces fue la manera que la familia encontró de poder llevar y seguir con la dinámica familiar. Entonces, si bien sí está demostrado que las pantallas pueden influir en la comunicación, en el lenguaje, no es la causa, no es el origen, lo puede exacerbar. Uh-huh. Puede exacerbar el retraso del lenguaje, pero no como tal ser un origen. ¿Para qué? Porque muchas veces es este sentimiento que llegan a sentir de culpa, es que no habla o tuve autismo porque le di muchas pantallas. No, o sea, sí influye y sí tenemos que controlarlas. Y de acuerdo a la edad, también sacar a favor lo que tiene la tecnología, porque también puede ser una herramienta bien utilizada para fomentar el aprendizaje. Entonces, es encontrar como ese balance y pues no creer que todo es crianza, ¿no? Sí. Que no se culpe las prácticas de crianza. Claro, y como dices también, si lo que mencionas de las tabletas, limitar el tiempo, pero por ejemplo también nosotros tenemos aplicaciones de tableros de comunicación que nos ayudan a establecer un sistema de comunicación alternativo con niños con autismo, ¿no? Exacto, ajá, o niños no verbales. Ajá. La verdad es que en el desarrollo hay muchas cosas que observar, como dices, desde la alimentación, la socialización, el área cognitiva, y pues hay muchas cosas más por hablar, muchos temas, muchas preguntas sobre cómo influye el sueño, la sobreprotección, las pruebas de neurodesarrollo. Entonces, pues bueno, me encantaría tenerte en un próximo episodio, hacer un episodio 2 para estas dudas, para resolver todas estas dudas de los papás. Les voy a dejar las redes sociales de la doctora Salud. La recomiendo muchísimo, es una súper profesional, es muy humana y quiero que me dejen aquí también sus dudas. ¿Qué dudas tienen de su hijo? ¿Qué observaciones tienen? Para en base a eso, pues también volverle a invitar que esté con nosotros. Ya tenemos preparado un segundo episodio con ella para darle continuidad a este tema y que sea pues más resolviendo las dudas y las necesidades de ustedes. Pero ¿me puedes compartir tus redes para que las conozcan? Sí, estoy como Salud, Pediatra del Desarrollo. Entonces así me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias, Salud. Este capítulo me encanta, me encanta trabajar contigo, es un honor haberte tenido y pues nos vemos para la segunda parte. Sí, muchas gracias y pues nada más me gustaría cerrar con que si hay algo que preocupe a los padres, es momento de atender. Eso es lo más importante y pues muchas gracias, Isa. Claro, Salud. Muchas gracias.